Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información importante en este momento. La secretaria del Tesoro lanza una amenaza o advertencia, según como se quiera ver, al Congreso de los Estados Unidos si no actúan. Las consecuencias que va a vivir nuestro país a partir del día 1 de agosto. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington con estas declaraciones que han impactado al país y las consecuencias que puede traer para todos nosotros. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento que se ha pronunciado la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Ella generalmente no da muchas declaraciones diariamente, pero cuando se pronuncia y justamente da declaraciones a los medios de comunicación, son noticias bastante importantes. Pues en este momento la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instó a los líderes del Congreso el día viernes a aumentar el límite de la deuda federal lo antes posible, hacerlo de inmediato o arriesgarse a un daño irreparable a la economía de los Estados Unidos y los medios de vida de todos los estadounidenses y las personas que vivimos en este país. Fíjense la advertencia tan importante que está haciendo la secretaria del Tesoro. Le está diciendo directamente al Congreso, le está hablando a todos los congresistas y senadores y prácticamente les está diciendo: señores, dejen de perder el tiempo, no jueguen con la economía, aumenten el límite de la deuda ya, porque si no nuestro país va a sufrir daños irreparables. Pero lo más importante, el pueblo americano va a sufrir también daños irreparables en todos los medios de vida que nosotros gozamos en este país. En una carta el día viernes, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el Departamento del Tesoro no puede proyectar cuánto tiempo pudiera evitar un incumplimiento potencialmente catastrófico de la deuda nacional si el Congreso no aumenta ni suspende el techo de la deuda antes del 1 de agosto. Ella ha dado esta fecha clave y ha dicho justamente: ese es el límite que tenemos. Justamente estamos a finales del mes de julio y es momento para que ustedes actúen, no dejen esto para última hora, dejen los problemas partidistas a un lado, piensen en la economía del país, piensen en el pueblo americano, aumenten el techo de la deuda, porque de lo contrario nuestro país va a estar insolvente, no va a poder pagar sus facturas, vamos a tener consecuencias en el panorama internacional y el pueblo americano va a comenzar a sufrir las consecuencias de esta decisión que justamente, si ustedes me preguntan a mí, creo que es irresponsable. Fíjense lo siguiente, la deuda nacional es una preocupación que tenemos todos desde hace mucho tiempo. Ya les voy a mostrar un video más adelante para que ustedes se den cuenta en este momento cómo van los números de la deuda nacional, pero lo más importante, cómo aumentan segundo a segundo de una manera bastante impresionante. Ahora bien, el hecho de que nosotros tengamos esta preocupación no significa que el Congreso no va a tomar acción y va a permitir que el gobierno federal entre en lo que se conoce justamente como default, es decir, que no pueda pagar sus facturas, porque lo importante es que este dinero no es justamente para más inversiones. Este techo de la deuda es lo que le permite al gobierno pedir dinero prestado para pagar las obligaciones que ya tienen y las facturas que tienen pendiente a nivel federal. En los últimos años, el Congreso ha abordado el límite de la deuda a través de un orden regular. Con un amplio apoyo bipartidista, demócratas y republicanos han estado siempre unidos para tratar de justamente solucionar el problema, pero sobre todo no permitir que el gobierno federal deje de pagar sus obligaciones. Insto respetuosamente al Congreso a proteger la plena fe y el crédito de los Estados Unidos actuando lo antes posible. Y fíjense lo siguiente, esto es lo que dice la secretaria del Tesoro, pero vamos a poner un ejemplo a nivel personal.
Imagínense que ustedes siempre han pagado sus facturas, cada uno de ustedes. Les llega la factura del teléfono, les llega la factura de la hipoteca, les llega la factura del agua. Ustedes siempre cumplen con sus obligaciones, también las tarjetas de crédito, las pagan siempre al día. Y ustedes tienen un muy buen crédito a nivel nacional. Todo el mundo respeta el buen crédito que tienen ustedes individualmente. Pero supongamos que un día ustedes simplemente dejan de pagar sus facturas. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? El crédito personal de cada uno de ustedes se va a ir al piso, los bancos van a dejar de prestarles dinero, los bancos no van a permitir que ustedes saquen nuevos créditos para comprar una vivienda o para comprar un carro. Ustedes van a comenzar a sentir las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones, de tener un mal crédito, y justamente esto es lo que está advirtiendo la secretaria del Tesoro, que puede pasar con todo el pueblo americano si el gobierno federal no puede pagar sus obligaciones. El techo de la deuda no aumenta ni reduce el gasto público. Esto es muy importante que lo sepa todo el mundo, pero establece un límite a la cantidad de deuda que el gobierno puede asumir mientras paga las obligaciones ya aprobadas por el Congreso. Un acuerdo de 2 años para suspender el límite de la deuda vence el 31 de julio y es poco probable que el Congreso llegue a otro acuerdo para levantarlo antes de esa fecha. Es decir, esta es una autorización que el Congreso le da al gobierno para que pueda pedir dinero prestado para pagar las facturas que ya tiene pendiente. No es para comprar cosas nuevas. Es decir, a nivel personal, no es que ustedes están pidiendo dinero prestado porque se quieren comprar un nuevo carro. Ustedes tienen que pedir dinero prestado para pagar el carro que ya tienen, que tienen desde hace 1 año, desde hace 2 años, pues este es el mismo ejemplo que está ocurriendo a nivel federal. Amigos, y quería mostrarle la deuda nacional que tiene los Estados Unidos, nuestro país actualmente. Como ustedes pueden ver en pantalla, más de 28 trillones de dólares debe nuestro país, debe el gobierno federal 28.5 trillones de dólares. Pero fíjense lo importante de este segmento que les estoy mostrando. Fíjense cómo aumenta la deuda cada segundo. Estos números que ustedes están viendo que están aumentando es el nivel de deuda que se sigue incrementando segundo a segundo, minuto a minuto en todos los Estados Unidos. Si nosotros nos detenemos a ver 1 minuto o 2 minutos esta deuda nacional, ustedes van a poder ver el incremento tan grande en millones de dólares que minuto a minuto está viendo en nuestro país. Fíjense ustedes, según la deuda que deben los Estados Unidos, fíjense lo que debería cada ciudadano americano que vivimos en este país. Cada uno de nosotros, para poder pagar esta deuda, tendríamos que pagar 85.637 dólares para poder cumplir con esta obligación que tiene el gobierno federal. Y si vamos solamente a las personas que pagan impuestos en los Estados Unidos, cada uno de los que pagamos impuestos tuviéramos que pagar 226,000 dólares para poder cumplir con esta obligación de la deuda. Este es un video importante que quería traerles para que ustedes vean el nivel de gasto y el nivel de deuda que tiene actualmente el gobierno federal. Los líderes republicanos del Senado dijeron esta semana que no habrá suficientes personas dentro del Partido Republicano para apoyar un aumento o suspensión del techo de la deuda si no está vinculado a las medidas de reducción de esa misma deuda. Y fíjense lo siguiente, lo que les voy a decir. Yo coincido en este punto específico con el Partido Republicano. Hay que actuar de manera responsable. El techo de la deuda hay que aumentarlo prácticamente de una manera obligatoria porque no podemos permitir que el gobierno federal entre en default. No podemos permitir, que el gobierno federal deje de cumplir sus obligaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Pero muy bien, hay que aumentar ese techo de la deuda, pero hay que hacerlo responsablemente, colocando medidas justamente para en el futuro cercano
comenzar a dar los pasos para reducir esa deuda, porque si no va a ser prácticamente imparable y en algunos años no vamos a deber 28 trillones de dólares, sino vamos a deber 50, 60, 80 o 100 trillones de dólares. Por otra parte, los demócratas han rechazado estas solicitudes, argumentando que el Partido Republicano mantiene a la economía como rehén de las demandas partidistas. Y yo también quiero decir algo con respecto a esto. Si los republicanos están exigiendo estas medidas para controlar el nivel de deuda, deben exigirla a cualquier persona que esté en la presidencia de este país, independientemente si es demócrata o republicano. El problema es que en el pasado, cuando los republicanos han aprobado sin ningún problema el techo de la deuda, es porque presidentes republicanos han estado en el poder. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, envió la carta al portavoz, es decir, a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, el líder de la minoría, el señor Kevin McCarthy, quien es republicano por el estado de California, el líder de la mayoría, el senador Chuck Schumer, y el líder de la minoría en el Senado, el senador Mitch McConnell, y los principales demócratas y republicanos en los comités de finanzas, tanto del Senado y de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes, que es el comité encargado de revisar estas disposiciones. La fortaleza y estabilidad histórica de los Estados Unidos ha establecido al dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial y los bonos del Tesoro americanos como uno de los activos considerados más seguros disponible en los mercados globales. Un incumplimiento de la deuda nacional pudiera invertir billones de dólares en el comercio mundial y las tendencias financieras respaldadas por la plena fe y el crédito de los Estados Unidos, lo que desencadenaría una crisis financiera a nivel internacional, así lo ha dicho la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, también advirtió durante el enfrentamiento del techo de la deuda que es posible que el Banco Central, el prestamista de última instancia de Estados Unidos, no pueda contener el daño de un incumplimiento nacional si no se aumenta rápidamente el techo de la deuda y se le permite al gobierno federal poder cumplir con todas sus obligaciones. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.